Vacaciones al Señor. Algunos les dan vacaciones al Señor, pero exactamente estamos hablando de la libertad y de lo que implica, se puede decir, el regalo más grande que Dios le ha dado al hombre, que es precisamente la libertad. Y la libertad tiene riesgos. La libertad tiene grandes riesgos, ¿ok? Vamos a mirar aquí en el capítulo 10 de Hebreos y a volver a leer un poco lo que habíamos hablado del verso 10, 19 al 22, ¿ok? La palabra le así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Verso 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Padre, te doy gracias por esta hora, por tu palabra que es siempre verdadera y maravillosa y que nos enseña tantas cosas de la forma en que tú te agradas de cada uno de nosotros. Gracias por la libertad que es posible en Jesucristo el Señor y porque tú nos has dado, Padre mío, la decisión y la voluntad de acercarnos a ti. Gracias por Jesucristo. Envía tu Espíritu Santo, danos reposo, alegría y sobre todo la satisfacción de saber que nos hemos acercado a ti, fuente de agua viva y el Dios que nos da la vida eterna. Por Jesucristo el Señor. Amén y amén. Estamos mirando que la libertad tiene riesgos. Dios decidió al hombre darle libertad. Y eso es un privilegio grandísimo. Nosotros tenemos el privilegio de estar en un lugar, en una patria donde hay libertad. La inseguridad se aumenta por todo el mundo y lamentablemente vemos que mucha gente no tiene ni siquiera la oportunidad de reunirse y congregarse alrededor del Señor. Nosotros tenemos esa bendición aquí. En otras partes del mundo no se puede hacer lo mismo y aprovechemos mientras la tenemos todavía. No es, ¿verdad? Lamentablemente es algo que está siendo quitado, que lamentablemente se le está siendo quitada a la mayoría de la gente. Nunca fue el plan de Dios que el hombre perdiera su libertad. Nunca fue. Entonces tengo aquí algunas cosas que quiero señalar que tienen que ver con la libertad del hombre o las sentencias de la libertad. Escuche o vaya anotando y si quiere preguntar algo, pregunte con toda libertad. Desde que Dios hizo la creación y formó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, le otorgó libertad. La libertad que le dio al hombre la otorgó en justicia, ¿sí? Porque el hombre no conocía ni bien ni mal. O sea, para Dios la forma en que trabajó con el hombre era absolutamente justa y perfecta. Entonces, en ese régimen de libertad que le dio al hombre, ¿sí? Había un proceso. Primero, creó todas las cosas. Voy a empezar aquí con algunas sentencias. Primero, la sentencia de la libertad quiere decir que la libertad está regulada por la responsabilidad. Dios nos dio la libertad sin el entendimiento de la responsabilidad. Nosotros muchas veces queremos una libertad que raya o cae en el libertinaje. Cuando la libertad cae en el libertinaje, cuando se olvida la justicia y la responsabilidad de esa libertad. Dios hizo al hombre libre, pero le dio una responsabilidad. Lo enseñó y le dijo que su libertad iba a ser condescendiente con él mientras el hombre se mantuviera como en obediencia. Y lo enseñó. No le dio más que un solo mandamiento en el huerto del Edén. Y el hombre desafortunadamente no entendió que la libertad se condiciona con la responsabilidad. La libertad
es una otorgación y radica en el Espíritu de Dios. Por ello fue otorgada al hombre. Quiero que vayamos rápido ahí a 2 Corintios capítulo 3. Si tiene alguien la escritura allí, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 3. Vamos a mirar qué dice allí. En 2 Corintios 3 dice algo muy interesante. En los últimos versículos. Verso 16 al final, 16 al 18. 2 Corintios 3, verso 16 al 18. Escuche bien. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor, escuche bien esto porque aquí hay un juego de palabras muy interesante, pero que uno debe entender. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Ponga sus ojos ahí. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? ¿Qué dice? Dígalo sin miedo. ¿Allí qué? ¿Dónde radica la libertad? En el Espíritu de Dios. ¿Y dónde está el Espíritu de Dios? Vuelvo a repetir, vamos a leer otra vez. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, esto es muy importante, nosotros, ¿quiénes? Todos. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es muy interesante darse cuenta que aquí dice claramente que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces la libertad radica en Dios. La libertad radica en el Espíritu de Dios. ¿Ok? Entonces Dios es un ser libre. Libre. Por eso no podría menos que otorgarle al hombre la completa y absoluta libertad, pero no la dejó sin llevar de la mano con la responsabilidad. Con la responsabilidad. ¿Qué vemos ahora en el mundo? Una libertad donde nadie quiere tomar responsabilidad. Nadie quiere tomar la responsabilidad. ¿Cuál es la consecuencia de no aprovechar la libertad con responsabilidad? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Qué es lo que pasó en el huerto del Edén? ¿Sí? Dios nos dio libertad, pero también da un proceso muy interesante. Dios quiere guiar esa libertad, quiere enseñarnos, quiere aconsejarnos, ¿sí? Y sobre todo nos quiere enseñar que en la libertad hay lo que se llama una esencia de moralidad, ¿sí? La libertad tiene carácter moral. Bendice al que maneja bien su libertad, pero castiga al que abusa, pervierte o degrada la libertad o pervierte la libertad convirtiéndola en libertinaje, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que encontramos? Que Dios nunca se equivocó cuando hizo al hombre libre, pero lo enseñó. Lo hizo libre, lo echó en el huerto del Edén y hizo unas cosas maravillosas. Antes de darle libertad al hombre, le voy a dar el proceso en el que no se necesita ser un erudito para darse cuenta lo que sucedió en el huerto del Edén. Dios diseñó esta libertad desde el punto de vista de su justicia, ya que no había ni bien ni mal en el hombre. Para Dios consideró completamente justo todo lo que hizo. Y mire si no es más que justo, es demasiadamente bueno. Primero, sobreabundó en bendición. ¿Qué fue lo que hizo? Un huerto especial, con frutos especiales, con árboles del campo. Puso alrededor toda clase de bendición y provisión. O sea, el diseño de justicia de Dios dentro de la libertad que le dio al hombre sobreabundó en bendición. El hombre no tuvo que hacer nada para conseguir todo lo que se le dio en la mano. 2, lo hizo Dios con plenitud de bondad. No hubo limitación, ¿sí?
Primero, sobreabundó en bendición. Segundo, hubo plenitud de bondad porque lo proveyó de todas las cosas alrededor. Por lo tanto, le dio abundante provisión. ¿Sí? Después tomó al hombre. Es curioso cómo Dios forma todo el escenario, ¿sí? Y después forma al hombre cuando ya tenía todo preparado para ponerlo en el huerto del Edén. Entonces el hombre es la creación especial de Dios en la cual dejó el depósito de su semejanza y de su imagen. Cuando dice que nos dio la imagen, vuelvo a repetir, es simplemente porque nos hizo exactamente que al Hijo de Dios. Nos dio la bendición de la palabra, el privilegio del don de la palabra, cosa que ninguna cosa creada tiene. Ni las estrellas, los ángeles literalmente se transportan con el pensamiento, hablan con el pensamiento, no hablan literalmente los ángeles, ¿sí? Se comunican de una manera telepática, ¿me entienden? No abren la boca, no comunican como nosotros los hombres. Y nosotros los hombres, Dios nos dio el privilegio de hablar. En la Trinidad el que habla es Jesucristo. A nosotros nos dio el privilegio de hablar, de comunicar. Tenemos libertad para hablar. Es una de las enmiendas que hay en este país, la más importante de todas, en la libertad al derecho de expresión. Hay tanta libertad que se ha convertido el derecho de expresión en un soberano libertinaje. Y se promulgan actos violentos y guerrillas y terrorismos, pero tienen libertad para hablar. Es una libertad que Dios le concedió al hombre. Pero como Dios le concedió al hombre esa libertad, él mismo dijo que también toda palabra ociosa que salía de nuestra boca, él daría y tomaría cuenta de ella para pedir cuentas de nuestras vidas cuando tenga que pasar un juicio a la raza humana. Es un privilegio elevadísimo poder hablar. Ahora, por lo mismo, tenemos que aprovechar esa libertad usando bien nuestra boca, usando bien nuestras palabras. Nos dio semejanza a Él, nos hizo espíritu. Por eso tenemos tantos sueños, anhelos, deseos. Y queremos vivir, ¿verdad?, con alegría y tener esperanza. Y queremos que cada día sea diferente el uno del otro. ¿Por qué? Porque tenemos espíritu. No somos como los animales. Los animales se mueren y se les acabó la situación de vida. Nosotros morimos y nuestra vida continúa y continuará hasta la eternidad. Tenemos vida eterna. En esa libertad Dios le dio al hombre enseñanza, le dio instrucción y Dios esperaba la obediencia de Dios. Cuando hablamos del Dios de la esperanza, es que Dios tiene esperanza, es el Dios de la esperanza y Dios creó al hombre en la esperanza de su obediencia. ¿Sí? Si el hombre permanecía en aquella obediencia, simplemente lograría su eterna libertad. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el hombre? ¿Y cómo vive hoy? Libre, en completa esclavitud, esclavizado. El hombre vive sin paz, vive amargado. La única forma en que a veces caminan es a fuerza, cuando se les impone algo, cuando se les obligan a hacer las cosas. Lejos de Dios estaba esta idea, porque Él hizo al hombre para ser completamente libre y por eso es que no presiona ni fuerza a nadie. Toda esta belleza que Dios formó en la creación pristina se rompió y el hombre perdió su libertad. Perdió su vida, su libertad, su comunión con Dios y murió espiritualmente. El hombre nace muerto espiritualmente, sin la posibilidad de la comunión con Dios y completamente separado de la gloria de Dios. Todos los hombres estamos destituidos de la gloria de Dios, producto de la desobediencia, porque perdimos completamente nuestra libertad. Satanás cínicamente le dijo a Jesucristo: póstrate y adórame, porque todo esto a mí me ha sido dado. Jesús no lo contradijo. Jesús sabía que en alguna manera el enemigo estaba diciendo una verdad a la mitad. Él es experto en medias verdades. Y si es cierto, estaba diciendo que se le había entregado en sus manos toda esta creación. Todo esto le fue entregado a Lucifer. Pero vino Jesucristo y lo echó fuera de este mundo. ¿Sí?
Dijo, póstrate hincado, adórame. Y el Señor le dijo, solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él le servirás. Y Jesús de Nazaret cumplió hasta el último minuto de su vida y recobró la tierra. Por eso Él es el que tiene el libro sellado en sus manos, en su mano derecha, y es el único que puede abrir los juicios de Dios para esta tierra y va a quitar los 7 sellos, porque Él es el dueño y Señor de todo lo creado. Y lo más hermoso es que Él nos hizo libres. Por eso dice que donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Él nos ha hecho libres de las cadenas del enemigo. Él nos ha hecho libres de la opresión de Satanás. Él nos ha hecho libres a los que hemos creído en Él de la posibilidad de la condenación eterna. Tenemos vida eterna gracias al Señor Jesucristo. Algunos todavía batallamos con cadenas. Les había dicho que lo más útil para hablar de este tema es reconocer que el hombre es tripartito, que tiene cuerpo, alma y espíritu. Y no hay cosa más fea que estar encarcelado en un lugar sin la posibilidad de poder movilizarte. Un día en la cárcel es horrible. Imagínate 20 años, 15 años, 10 años. Por eso el hombre se envilece cuando es encarcelado. Y más cuando sale y vuelve a entrar, sale y vuelve a entrar a la cárcel, el hombre se envilece, se vuelve peor que un animal. Porque Dios no creó al hombre para vivir encarcelado dentro de 4 paredes, lo creó para vivir en libertad. Vamos rápido a Gálatas capítulo 5. Allí donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Dios nos llamó a ser libres, libres de ataduras del maligno, libres de pensamientos oscuros del pasado, libres de la vida que cada día vivimos, hermano, amedrentados, atemorizados por el mañana, por el que va a poder venir o qué no va a pasar. ¿Qué tienes que preocuparte del mañana? Vive el hoy, el presente. Hay gente que vive preocupada del futuro, no sabe si va a vivir 2 años, 2 días más. Y viven preocupados por el futuro. ¿Sí? Vamos a Gálatas 5 rápidamente y vamos a leer allí el capítulo 5 de Gálatas, verso 1 en adelante. Pegue sus ojos ahí conmigo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Pablo, hablando a la iglesia de Gálatas, que había perdido completamente la visión de lo que era la libertad en Cristo. Dice, usted está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. La gracia nos conduce a la libertad. La verdad nos hace libres. Y ya cuando Jesucristo había trabajado en esta iglesia de Gálatas, resulta que llegó gente a decirles que se cortaran la parte, usted sabe, el prepucio, para que fueran parte del pueblo de Dios. ¿Y qué dice Pablo? Que eso no puede ser así. Que si tú haces eso vas a tener que guardar toda la ley. ¿Quién puede guardar toda la ley de Dios? Por eso vino Jesucristo. Porque no hay nadie sobre la tierra, ni va a haber jamás nadie que pueda cumplir todos los mandamientos y toda la ley de Dios. Cuando hablamos de la ley de Dios no estamos hablando de los 10 mandamientos del Decálogo, que son el precepto moral que Dios dio cuando la sociedad y la humanidad ya estaba pero desgarriatada de lado a lado. Israel, tienes que guardar todo el orden del Levítico para que me entiendas mejor. Todo el orden levítico bajo Aarón. Imposible. Imposible, imposible, imposible. Ponte a leer Levíticos, especialmente los capítulos intermedios, para que veas que delante de Dios el pecado es espantosamente asqueroso. Dios no permitirá que el pecado entre a su presencia. Es asqueroso para Él. Y le tiene diferentes nombres al pecado. ¿Quién va a poder guardar toda la ley? ¿Qué había que hacer? Cortarse parte del cuerpo. Y Él dice, te amonesto que si tu cuerpo, tú haces cualquier cosa con tu cuerpo,
aún dentro de la misma ley para agradar a Dios. En este caso, como Cristo rompió la ley, la cumplió completamente para poder cumplirla, y entonces ahora liberarnos, hacernos ¿qué? Libres. Libres. Pero dice que a muchos les gusta estar ¿dónde? En el yugo de la esclavitud. Y ahí mismo les dice, Cristo nos llamó a la libertad. Pero adelante los corrige un poquito, porque eso a veces la libertad nos gusta solamente por cuestión, ¿verdad? Tenemos una inclinación terrible los seres humanos a solamente regocijarnos con lo que nos conviene, con lo que nos gusta, y hacemos de lado las partes importantes, ¿verdad?, de la Escritura. Miren el verso 13. ¿Qué dice ahí? Pueden leerlo fuerte conmigo. Porque vosotros, hermanos, los creyentes, los que tienen la gracia de Dios, los que han reconocido al Señor Jesucristo, no ninguna forma de religión, es más, ni la circuncisión, que era tan importante para entrar en el pacto con Dios, fue cancelada porque apareció Cristo y lo hizo suficiente. Pero ¿qué dice el verso 13? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Qué dice? Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino siervos por amor, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Servirnos unos a los otros en amor. Servirnos unos a los otros en amor. Eso es lo que Dios quiere. O sea, la libertad no es para el libertinaje. La libertad es para aprovecharla para servir en amor, para estar juntamente unos con otros, tratando de sacar adelante nuestra vida espiritual, ¿verdad?, agradando a Dios, porque eso es lo verdaderamente importante. Vamos al Salmo 107. Para terminar, vamos a leer solo 2 versículos más. Isaías 14 y el Salmo 107 del 10 al 16. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a mirar allí el Salmo 107, verso 10 al 16. ¿Quién lo tiene por ahí? Si lo quiere leer, aquí tengo yo ya. Si alguien lo quiere leer, vamos a ver el verso 10 al 16. ¿Ok? Mire lo que dice, ¿eh? Ok, Daniel. Algunos moraban en tinieblas y sombras de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová, y aborrecieron el concepto del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Sí, amén. Hasta el 16. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Los cerrojos de hierro, las cadenas. Un cerrojo es algo que te pasan y no puedes salir para el otro lado. Y lo mismo que estar en la cárcel. Es interesantísimo darse cuenta de algo que fue lo que sucedió en el huerto del Edén. Aborreció el hombre el consejo de Dios. Dios le habló al hombre y le dijo: no comerás del árbol, de este fruto, del fruto de este árbol, porque ciertamente el día que tú comieres de él, ciertamente morirás. Aquí dice claramente: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Cómo? Aprisionados en aflicción y en hierros. Ahí está el hombre sin Dios. No está libre, está aprisionado. La droga, el alcohol, ¿sí? El vicio. Hoy es hedonismo, quiere decir que es una sociedad como la que Pablo condenó de su tiempo. Comamos y bebamos, que mañana moriremos.
comamos y bebamos que mañana moriremos. El hombre no es un animal para comer, dormir, levantarse y morir. Es con lo que puede pagar un animal. Los pollitos que tú ahí alimentas comen, duermen. ¿Y cómo te pagan para atrás? Los mato y los como. No somos animales. La vaca come, duerme, defeca, se duerme, procrea, ¿verdad? Hay que matarla para sacar lo que se le ha metido adentro. Todo animal en la creación no tiene alguna función que Dios le dio a muchas cosas creadas, pero no paga nada de lo que le dan o le invierten a él. Nada, lo tienen que matar, especialmente los animales domésticos, porque hay que sacar lo que se le ha invertido a ese animal, ¿o no es cierto? El hombre vive. Qué triste es que el hombre nace, se desarrolla, y si no llega a encontrar al Señor Jesucristo en su vida, muere, y aparte de vivir una vida tan horrible aquí en la tierra, llena de amarguras y de tristezas, llena de enojos y de envidia y de coraje, llena de amargura. La mayoría de la gente vive en completa amargura, llenos de rabia interna. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente. No tienen libertad. Para ellos la libertad es ir a entretenerse 15, 20 días, a lo mejor a un lugar, pero andan buscando llegar al huerto del Edén a descansar, a reposar en la libertad con la que Dios hizo libre al hombre, con la cual creó el hombre a Dios al hombre. Lo puso libre en el huerto del Edén, sin ninguna atadura, sin ninguna opresión, ni siquiera pacto hizo de ninguna manera con él. Aún ni sacrificó al cordero a favor de él para no condenarlo, pero el hombre no obedeció todo lo que Dios le mandó. Es lo que dice aquí también. Estos moraban en tinieblas de muerte, aprisionados, no libres, en aflicción y en hierros. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. ¿Quién puede pelear contra Dios? ¿O quién tiene el atrevimiento de poder hacerlo? Esto le pasó a los hebreos también. Le pasó a la gente que llegó al entendimiento de conocer quién era Dios. No comprendieron nunca el amor de Dios. Mientras vive uno tiene que entender que realmente uno está en tinieblas, está completamente al borde de la sombra de muerte y está atado y esclavizado. Y te voy a leer un verso donde dice que Satanás te tiene allí y que dice que no piensa abrirte la cárcel. Piensa llevarte con él eternamente. A ver si ahí entiendes. Too late. Vivían en tinieblas, en sombra de muerte. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones y cayeron y no hubo quien les ayudase. Estos tuvieron una oportunidad. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Hay gente que ni en el piso. Platicó un testimonio, un hombre que se llama Eugenio. El Señor lo sacó del satanismo, de un hechicero, un adorador de Satanás. Cayó en la cárcel. Lo violaron un montón de hombres. Y todavía allí volvió cuando se levantó todo arruinado y todo allí. Imagínate que lo violen a uno en la cárcel. La cárcel es una miseria. En la cárcel se matan unos a otros llenos de rabia, de odio. Viven peor que animales, peor que vacas en corrales. ¿Y qué pasó? Se levantó el hombre y todo así como estaba. Creo que fueron 250 hombres que le pasaron encima. Todavía se levantó y marcó el famoso pentagrama. Ni así clamó a Jehová de los ejércitos. Hay gente así. Tan ciega, tan atada por Satanás, aprisionados en tinieblas, aprisionados en hierros, encarcelados por Satanás. Aún así, pasó de lo que pasó, todavía no clamó al Dios Todopoderoso. Hay gente de ese tamaño. Pero estos clamaron a Jehová en su angustia. Fíjate qué bueno es Dios. Los libró de sus aflicciones,
los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, rompió, ahí estoy yo, ahí estaba yo. Dios me enseñó dónde estaba yo cuando andaba en el alcohol, en la violencia, buscando que me mataran. Qué bueno que no me mató nadie, porque no hubiera abierto los ojos para ver a Dios, hubiera cerrado los ojos en esta tierra y me hubiera ido eternamente a la condenación sin Dios. Ahí estaba yo, en las tinieblas y la sombra de muerte. Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Por qué tengo que hacerlo? Porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Tú no tienes idea de lo que es una puerta de bronce. Llamémosle la cárcel de más alta seguridad que puedas encontrar en la tierra. Alcatraz, uno de los peores lugares, ¿sí? Donde tuvieron los peores criminales del mundo, y de ahí no salían. Solamente unas personas se escaparon de allí. Y en Lecumberri yo conocí al diablo, un amigo de un amigo mío, que le decían el diablo. Ese hombre llegaba a Lecumberri y todo el mundo le doblaba las rodillas a él. Cuando andaba afuera, andaba robando, matando, haciendo barbaridad, y medio caía en Lecumberri, y en cuanto llegaba, era el segundo del que estaba encargado ahí en Lecumberri. Esa clase de gente yo conocí, con esa clase de gente anduve yo. Muchas cosas Dios me libró a mí de tanta cosa terrible, 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 pero caí, sí, y no hubo quien me ayudase, porque nadie te puede ayudar en una condición así, que no sea Jesucristo de Nazaret, el Rey eterno de la gloria, el único capaz de romper las prisiones, los cerrojos de acero y de hierro y las puertas de bronce. Qué lindo es que Jesucristo lo haga a uno libre. No hay cosa más preciosa. ¿Te imaginas? Todo mundo te quiere esclavizar. Estos judíos necios, porque así los llamó Pablo, insensatos, ciegos, necios. ¿No es cierto que Cristo se manifestó ahí entre ustedes? ¿Quién hacía las maravillas que vieron sus ojos? La gloria de Dios manifestándose en la iglesia. ¿Con quién los hizo libres? Por el Espíritu de Dios que se movía en la iglesia. No quieren regresar a la ley para condenarse, porque la ley no salva a nadie. La ley es para condenación. Por eso Cristo vino, para liberar a los que estaban esclavizados a la obediencia de la ley, porque nunca la pudieron cumplir. Entonces Él tuvo que venir para cumplirles las promesas que el Padre Dios les había hecho a ellos. Y queremos todavía que les dé salvos a la manera nuestra o con nuestra religión. No hay mentira más grande. El hombre está atado, física, mental, espiritualmente. Termino con Isaías 14. Isaías es un profeta tan interesante. ¿Cómo me hubiera gustado conocer a este hombre a mí? En Isaías 14, verso 9 al 16, mire lo que dice allí. Pegue ahí la escritura, los ojos. Es increíble que un hombre que estuvo por ahí casi 800 años antes de Cristo, Dios le enseñe el tiempo pasado, lo que es la atmósfera celeste, y este profeta, por el Espíritu de Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, se le revela lo que sucedió en los ámbitos espirituales celestes, allí en Isaías 14, verso 9 al 16. Mire lo que dice. Este es el futuro de Satanás. Este es el futuro de aquellos que le sirven. Este es el futuro de aquellos que no oyen ni quieren oír el consejo de Jehová. Este es el futuro de todos los perdidos y los muertos, porque a nosotros se nos apareció el que nos hizo libres. Jesús dijo, Jesús de Nazaret, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Jesucristo es la verdad. Escuche bien el verso 9. El Seol abajo, el Seol es la morada de los muertos. Es la parte invisible espiritual de la sepultura visible, de donde lo meten a 1 o 3 metros bajo tierra. El Seol abajo, no está hablando de aquí, el Seol físico de 5 metros profundo, está hablando del infierno, de la profundidad del abismo. Se espantó de ti, despertó muertos en tu venida que salieren a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones.
Ellos sirven a Satanás para que sepa, porque se levantan a recibirlo. Por eso dice que son señores de este mundo, que gobiernan las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como uno de nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. ¿Qué dice? Esto me encanta. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Está el profeta Isaías hablando del futuro inmediato de Satanás, que ya no tarda, pronto en que llegue este día. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. En otras palabras, quería quitar al Señor Jesucristo de su lugar eterno, de su gloria, a los lados del norte. 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré ¿qué? Semejante al Altísimo. ¿Seré qué? Semejante al Altísimo. ¿Qué es el diablo? Una criatura. Anhelaba ser semejante siquiera. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo piensa? Como criatura. No puede pensar como creador, porque no es el creador. Fue creado. Por eso lo más que anhela era ser semejante al Altísimo. Semejante no es igual. Nunca dijo seré igual al Altísimo, porque él sabe que es una criatura, que es una creación, que no es el creador. Él mismo está diciendo aquí: yo soy una criatura. No puedo pensar como el creador. Pero fue tan bruto que quiso tomar el lugar del creador. Nadie puede tomar el lugar del que es el número uno sobre todas las cosas. Es la fuente de toda creación. Es la sustancia de toda vida. Nuestro Dios es el Dios de la esperanza. Es el Dios de la vida. Es el Dios de la eternidad. Él no cambia jamás. Él no tiene que moverse de un lugar. Él lo reina y gobierna todo. Él está en todo lugar. Lo puede todo. Lo sabe todo. Tiene tanto poder Jehová de los ejércitos que tú te maravillarías de todo lo que puede hacer a tu favor y a favor de tu vida. Pobre diablo. Pobre diablo. Se le fueron las cabras, se le deschavetó el cerebro y le faltó todas las tuercas que se le botaron adentro de la cabeza al burro. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sabes una cosa? Por eso odia al hombre. ¿Qué dio Dios al hombre? Su imagen y su semejanza. Técnicamente. Por eso el hombre es tan bruto que se dicen dioses. Técnicamente los hizo dioses. Ya no necesitaban nada más que obedecer al Creador. Era todo lo que necesitaban los hombres. Pero ¿qué dice? ¿Cuál es su futuro? Léalo conmigo fuerte. Vamos a acabar esto hasta el verso 16. ¿Sí? 15 y 16 dijimos. ¿Sí, verdad? Del 9 al 16. ¿Qué dice el 15? Mas tú, ¿qué? Derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. That's the future of Satan. El que se cree Dios. El que cree que tiene control sobre la gente. El que cree, pobrecito, no se puede llevar ni un alma siquiera si Dios no se lo permite. Porque después de la muerte, el que